Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso que la verdad me conmocionó un poco cuando lo estuve leyendo por la crueldad con la que fueron tratadas las víctimas. Les estoy hablando del caso de la familia Dardeen. Sin más por el momento, vamos a comenzar de una vez con el caso. La familia Dardeen estaba compuesta por Keith Dardeen, nacido en Mount Carmel, su esposa Elaine, que era de Albion, y sus dos hijos, Peter y su hija, quien no había nacido aún. Eran originarios del estado de Illinois, en Estados Unidos. Keith compró una casa remolque en 1986 después de completar la formación requerida para su trabajo como operador en una cercana planta de tratamiento de aguas de Rend Lake. Elaine se mudó junto a él poco después con su hijo de 2 años, Peter. Alquilaron el terreno a una pareja de agricultores vecina. Keith trabajaba y su mujer encontró también trabajo en una tienda de material de oficina en Mount Vernon, sede del condado de Jefferson. Cuando no trabajaba, la pareja era parte del conjunto musical en una pequeña iglesia bautista. En 1987, Elaine quedó embarazada del segundo hijo del matrimonio. Habían decidido llamarle Ian o Casey según fuera chico o chica. El inminente aumento en los miembros de la familia llevó a Keith y a Elaine a considerar seriamente mudarse. A finales de año habían puesto la casa móvil en venta. Sin embargo, esa no era la única razón para la mudanza. Según Joanne Dardeen, la madre de Keith, él había dicho que quería regresar a Mount Carmel, incluso aunque no fuera capaz de encontrar trabajo allí, ya que lamentaba haberse trasladado a Aina, diciéndole que el área se había vuelto demasiado violenta. Había habido 15 homicidios en el condado de Jefferson durante los 2 últimos años. Los residentes de aquel área rural, hasta entonces tranquila, se habían vuelto temerosos y estresados. Un amigo de Keith dijo que después de que una niña de 10 años hubiera sido violada y asesinada en el área en mayo de 1987, Keith se había vuelto tan protector con su familia que una noche, cuando una joven llegó a la casa móvil preguntando si podía hacer una llamada de teléfono, él se negó a dejarla entrar. El 18 de noviembre de 1987, Keith, que había sido un trabajador fiable en la planta de tratamiento, no acudió a su puesto. No había llamado para informar a su supervisor que no podría ir a trabajar y las llamadas a su casa no fueron contestadas en todo el día. El supervisor llamó a ambos padres de Keith, que estaban divorciados, pero todavía vivían uno cerca del otro en Mount Carmel. Ninguno sabía qué podría haberle pasado a su hijo. Don Dardeen, padre de Keith, llamó a la oficina del sheriff del condado de Jefferson y acordó ir hasta Aina con la llave de repuesto de la casa y reunirse con los agentes en la casa de su hijo y su nuera entre la ruta de Illinois 37 y la antigua central ferroviaria de Illinois, ahora utilizada por la Union Pacific, justo al norte de la línea del condado de Franklin. Cuando llegaron a la casa, en el interior encontraron los cuerpos de Elaine, Peter y la recién nacida, todos metidos en la misma cama. Elaine y Peter habían sido atacados y amordazados con cinta adhesiva, todos golpeados hasta la muerte, aparentemente con un bat de béisbol encontrado en la escena, un regalo de cumpleaños a Peter de su padre a principios de año. Elaine había sido golpeada tan brutalmente que había entrado en trabajo de parto y dado a luz una niña, que de inmediato conoció el mismo destino que su madre y hermano. Keith no estaba presente ni tampoco su coche, un Plymouth rojo de 1981. Los detectives supusieron que había matado a su mujer e hijos y huido. Un equipo de la policía armada fue a la casa de su madre en Mount Vernon a buscarlo. La búsqueda terminó la tarde del día siguiente cuando un grupo de cazadores encontró su cuerpo en un campo de trigo no lejos del remolque, justo al sur de la línea del condado, cerca de la Rend Lake College. El Plymouth apareció estacionado delante de la comisaría de policía en Benton, a 18 kilómetros al sur de la casa de los Dardeen, con su interior salpicado de sangre. La noticia del espantoso crimen volvió a los residentes del área aún más temerosos que antes. Muchos empezaron a ir con escopetas visibles a sus negocios o armas visibles en las guanteras de sus vehículos. Los primeros informes de la policía sobre el crimen fueron limitados y a veces contradictorios, lo que permitió que se extendieran los rumores. Los dos respectivos forenses de ambos condados diferían si Keith había muerto de un golpe en la cabeza o de un disparo. Entre quienes informaron de lo primero dijeron que había sido causado cuando fue sacado del coche. Las circunstancias bajo las que Elaine dio a luz incitó historias de que Casey, como la familia la llamó, había sido arrancada del vientre de su madre.
Junto con la mutilación de los genitales de Kidd, esto dio pie a la generalizada especulación de que había satanistas activos en el área que habían realizado un ritual de sacrificio con la familia. También se especuló que el crimen fuera el trabajo, junto con otros 3 asesinatos no resueltos locales, de un asesino en serie regional. Las policías locales unieron fuerzas con la Policía Estatal de Illinois para investigar el crimen. Un total de 30 detectives se dedicaron exclusivamente a seguir pistas y entrevistar hasta 100 personas. Ninguno encontró nada de interés. Un hombre arrestado fue liberado después de ser interrogado, asimismo un compañero de trabajo de Kidd, con quien según los informes había discutido. Nadie de los que conocían a la pareja tenía nada malo que decir de ellos. Una pequeña cantidad de marihuana fue encontrada en la casa remolque, pero no era suficiente como para sugerir que estuvieran implicados en tráfico. La policía incluso creía que esa marihuana podría habérsele caído al asesino o asesinos. Las autopsias no encontraron ni drogas ni alcohol en ninguna de las víctimas. Los forenses determinaron la hora de muerte de todos los Dardeen dentro de una hora de diferencia. Los cuerpos en el remolque habían sido asesinados 12 horas antes de ser descubiertos y Kidd Dardeen había sido asesinado entre 24 y 36 horas antes de ser hallado. Resolver esta cuestión, sin embargo, dificultaba determinar cómo había sido cometido el crimen, ya que el cuerpo de Kidd fue encontrado fuera del remolque y pudo haber sido asesinado en esa ubicación y no con su familia. En la casa remolque, el asesino o los asesinos aparentemente se habían tomado su tiempo no solo colocando el cuerpo de Elaine en la cama junto con los cuerpos de sus niños, sino también limpiando superficialmente la escena, sugiriendo que no tenían prisa por marcharse. La cantidad de esfuerzo aplicado condujo a la policía a teorizar que el crimen pudo haber tenido lugar por la noche. El remolque estaba junto a la Ruta 37, una concurrida carretera estatal, pero podía ser visto desde la Interestatal 57 a 610 metros al oeste. También era una pregunta abierta si había habido un asesino o varios. Determinar el motivo del agresor fue particularmente difícil. La puerta posterior había quedado abierta, no había ninguna evidencia de entrada forzada. Una videograbadora y una cámara portátil de video estaban a la vista en el salón. En otros lugares de la casa igualmente quedaron joyas y dinero en efectivo fácilmente accesibles. Estos hechos argumentaban en contra del robo como motivo. Elaine no había sido violada o agredida sexualmente. La policía tampoco encontró ninguna evidencia de cualquier asunto extramarital que implicara a Kidd o a Elaine y que pudiera haber motivado en el otro una rabia celosa. Una pila de papeles con puntuaciones deportivas encontrada en la casa condujo a preguntarse si Kidd podría haber incurrido en deudas de juego. Sin embargo, Joanne Dardeen dijo a la policía que su hijo era tan frugal que había reunido dinero para el fondo universitario de su hijo revendiendo latas de 50 céntimos de refresco en el trabajo por una pequeña ganancia. A pesar del pánico que el caso provocó, Lewis, el forense del condado de Franklin, no creyó que los Dardeen hubieran sido escogidos al azar. Un experto policial en cultos dijo al diario que el rumor de que los responsables eran satanistas era falso. Tales grupos a menudo mutilaban los cuerpos más extensamente, extraían órganos y dejaban símbolos y velas encendidas en la escena de sus crímenes. Nada de ello había sido encontrado en el remolque de los Dardeen. La policía, sin embargo, barajó la posibilidad de, aunque los Dardeen fueron escogidos, pudo haber sido un caso de identidad equivocada por parte del asesino, que se confundieran de víctimas. Finalmente, la policía agotó todas las pistas y tuvo que empezar a trabajar en otros casos. 2 investigadores del FBI llegaron al área para revisar las evidencias, pero en general encontraron que el delito desafiaba sus métodos analíticos típicos. Joanne Dardeen trabajó sin descanso para mantener el interés del público. Durante los años de 1990 llamó regularmente al detective todavía asignado al caso, ofreciéndole posibles pistas que hubiera encontrado o pidiendo cualquier información nueva que pudiera compartir. Reunió 3,000 firmas de residentes del área en una petición al Oprah Winfrey Show, pidiendo a los productores realizar un segmento sobre los asesinatos de su hijo y su familia. La rechazaron diciendo que el crimen era demasiado brutal para mostrarlo en horario diurno. America's Most Wanted tuvo una reacción similar al principio, pero después cambió de idea y le dedicó un segmento en 1988. La emisión no generó ninguna pista nueva.
Fue a comienzos del año 2000 cuando un asesino en serie llamó la atención de los oficiales. Tommy Lynn Sells, quien en Texas en 1999 mató a una chica, era el posible homicida. Mientras pasaban los años, Sells empezó a confesar sus crímenes. Uno de ellos fue precisamente el de los Dardeen. Primero dijo que conoció a Kidd en una parada de camiones y luego en un salón de billar. En ambos casos señaló que lo invitó a comer y lo mató a él y a su familia por hacerle una proposición sexual. Lynn Sells había sido abusado cuando niño y esta supuesta propuesta lo llenó de ira. No mantuvo su historia en una nueva confesión en la que expresó que llegó hasta el hogar, golpeó a Dardeen y luego lo obligó a amarrar a su pareja e hijo. Posteriormente lo asesinó antes de regresar a matar a sus familiares. ¿Quién es realmente el homicida? Hasta hoy no se sabe porque Lynn Sells fue ejecutado en el 2014 y sus contradictorias versiones generaron controversia y poca credibilidad no solo en los detectives, sino que en los cercanos a las víctimas. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy pronto aquí en otro video. Adiós.